Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir o seguirme a Génesis 18. Génesis 18. Hoy vamos a estar viendo versículos 16 hasta el final de este capítulo. La semana pasada hablábamos acerca de la idea de hospitalidad y cómo Abraham recibió esta gente que llegó a su casa. Esta semana lo que vamos a seguir viendo es cómo él seguía teniendo, en un sentido, pláticas con el Señor y lo que sucedió en ese proceso y cómo Abraham funcionó como alguien intercediendo por Sodoma y Gomorra en el proceso de pedir que la justicia de Dios no caiga sobre los justos. Entonces, eso es lo que tenemos en este texto. Entonces, con eso en mente, leemos versículos 16 hasta 33. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor le respondió: si halló en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez faltan 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruirás si halló ahí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallan allí 40. Y él respondió: ¿no lo haré por consideración a los 40? Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se hallan ahí 30. No lo haré si halló ahí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallan ahí 20. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez si hayan ahí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabo de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, damos gloria a tu nombre por este pasaje de las Escrituras. Oh Dios, podemos ver la manera que tú actúas, la manera que tú has sido fiel a tu palabra.
Oh Dios, hemos llegado hoy queriendo entender y saber más de ti. Oh Dios, pedimos eso. No hemos llegado para escuchar de un hombre, pero hemos llegado porque queremos escuchar de tu palabra. Oh Dios, darnos oídos para escuchar, corazones listos y mentes listos para recibir. Cámbianos, oh Dios, a través de la palabra. Ayúdanos a ver a Cristo en este texto, para que tu nombre sea glorificado. Cámbianos, oh Dios, también a través de tu palabra. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes han tenido esa experiencia cuando han tenido una visita en su casa y el proceso de su salida es todo un proceso. Ustedes empiezan a decir adiós adentro de la casa y después en la puerta y después en el portón y después en la calle, después en el carro, después los niños están pidiendo bajar los vidrios para decir adiós cuando están saliendo. Y en un sentido, eso es exactamente lo que está sucediendo en este texto. Versículo 16 funciona en esta manera. Dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Es casi decir, él había recibido a ellos y en el proceso se van caminando y viendo esta cosa. Entonces podemos decir a veces cuando esas cosas para mis niños cuesta cuando gente salen y es como, papi, ¿cuándo vamos a salir? Porque yo sigo hablando con la gente por los extra horas que van a quedarse en ese proceso de salir. Las mejores pláticas a veces suceden en la calle a la par del carro en el proceso de salir. Hemos estado juntos por 2 horas, pero ahí en la calle platiquemos de cosas en camino. Y es eso lo que está sucediendo aquí en este texto. En la realidad, Él está despidiéndose de ellos y ellos van a tener una plática profunda acerca de lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso tenemos que ver ciertas cosas. Y yo quiero que nosotros veamos 3 cosas muy específicas hoy. Primero, el amigo de Dios. El amigo de Dios. Veamos primero el amigo de Dios. Segundo, la maldad de Sodoma y Gomorra. Y la tercera, intercesión. Entonces, primero, el amigo de Dios. Segundo, la maldad de Sodoma y Gomorra. Y tercero, intercesión. Entonces, veamos el amigo de Dios. En versículo 17 hasta 21 dice que el Señor, después de este proceso a caminar con Abraham, dice, pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones, y yo lo he escogido. Entonces, la primera cosa que debemos saber o entender es la razón por la cual Dios está dando esta información a Abraham. Dice que él tiene una relación con Abraham. En esa relación no quiere ocultar lo que va a suceder, porque él conoce a Abraham. Eso es lo que dice versículo 19. Dice, yo lo he escogido. En un sentido, eso es bueno decirlo así. Él ha escogido y por esa razón él tiene una relación. Pero en el original me gusta más lo que dice en la Reina Valera 1909. Que dice, porque yo lo he conocido. La palabra en el hebreo es conocer. Es más de solo escoger. Es que él conoce a Abraham. Tiene relación con Abraham. Es una relación de familiaridad. Una relación de conocerlo bien como amigo. Eso es porque cuando llegamos a Isaías 41:8 dice, pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, ¿quién? Mi amigo. Y cuando llegamos a Santiago, en versículo 23 de capítulo 2 dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios.
Entonces, por esta relación que él tiene con Abraham, él está dándole esta información que él ha conocido a él ha escogido a él ha agarrado a él. En el sentido que ¿quién está haciendo la acción? Dios, no Abraham, es Dios haciéndolo. Él ha escogido, si usted quiere llevarlo ahí, o él lo he conocido. Es él agarrando a este hombre que es un hombre que era pagano, viviendo para ídolos, sirviendo a él mismo, viviendo en su propia manera. Y Dios lo agarró, Dios lo escogió, Dios lo conoció. La primera cosa que veamos es por esta relación, él mostró gracia a este hombre pagano. Él mostró su manera de mostrar gracia a él en darle esta herencia, en darle estas promesas, en funcionar con él. Y es interesante cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Juan 15:15, dice que Jesús lo llama a ellos, ¿qué? Sus amigos. Sus amigos. Es una manera de relación. No somos alguien tratado por afuera, pero él tiene relación con ellos. Y es importante que él dice eso porque es la manera que él ha mostrado gracia. Pero también tenemos que ser honestos con lo que dice el texto. Él dice que él lo conoció y por eso él va a hacer ciertas cosas. Conocer a Dios, familia, no significa, no se termina allá. No es que, conocí a Dios, entonces estoy libre y yo puedo vivir como quiero. No, Romanos nos muestra eso. Nosotros debemos ver que el texto nos enseña algo. Dice que Él lo escogió, Dios mostró gracia, pero ¿qué es lo que Abraham va a hacer en esta amistad por conocer a su Dios, por tenerlo como amigo? Él quiere vivir en ciertas maneras. Mire lo que dice el texto. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. En cierto sentido es una respuesta a Dios, es cómo Abraham va a vivir en vista de la gracia que él ha recibido. Que él ha sido escogido, él ha sido conocido y por esa razón Dios está mostrándole gracia y él sabe que Abraham va a responder a esa gracia diciendo a sus siguientes generaciones lo que Dios ha hecho. Eso es lo que él quiere que suceda y dice que va a suceder para que mande a sus hijos. Y en un sentido, mire el contexto a donde esto está sucediendo. Ellos viendo a Sodoma como ejemplo de lo que sucede cuando un lugar no quiere seguir a Dios. ¿Quién está allá? Lot, que era uno de la familia de Abraham. Y podemos decir que él está haciendo una comparación. Es un ejemplo a Abraham, lo que significa cuando no enseñemos a nuestros niños. Cuando no queremos guardar el camino de Dios y enseñarlos a las siguientes generaciones. Mire lo que sucede con el pecado. Mire cómo crezca. Mire cómo eso sucede siendo peor y peor. En un sentido, ahí en esa monte, sabemos que Sodoma y Gomorra estaba ahí cerca del el mar muerto. Y estaba ahí viendo por abajo. Viendo lo que sucede. Es un ejemplo casi Dios caminando con Abraham diciendo, mire lo que sucede con el pecado. Entonces Abraham, guarde el camino que te ha dado. Y eso es a donde nosotros debemos preguntar a nosotros mismos. Si nosotros hemos recibido la gracia del Señor, si hemos sido escogidos, nacidos por nuevo. Estamos enseñando a la siguiente generación lo que significa guardar el camino de Dios.
Me da tanta alegría ver caritas de niños acá siempre y sus gritos. Porque aún que quieren correr o estar afuera o esperando que yo termino predicando y están ahí un poco inquietos, están aprendiendo acerca de lo que significa aprender de nuestro Dios. Solo en llegar están enseñando cosas a sus niños. Y debemos hacerlo no solamente domingo por domingo, pero día tras día. Yo fui esta semana, Dios me dio un montón de convicción de pecado en esta área. ¿A dónde estoy fallando con mis niños en estas áreas? Enseñándoles acerca de las Escrituras. A veces me siento que estoy enseñándoles más acerca de fútbol en Inglaterra que a Cristo. A veces pienso que estoy enseñándoles más acerca de trabajo general en vez de Cristo Jesús. O cómo quejarme de lo del políticos aquí en Honduras o la situación política en vez de llevarles a Cristo. Porque nosotros debemos ver en este texto que podemos ver que Él está diciendo que Abraham, en respuesta de la gracia que he recibido de Dios, en ser conocido por Dios, va a vivir en esta manera. Padre, si han recibido la gracia de Dios y Él te conoce, debe ser gozoso dar esto a sus niños. Querer que ellos aprendan estas cosas. Que ellos aprendan que hay autoridad en sus vidas y hay cosas que no deben hacer. Y poner reglas sobre sus niños es bueno. Nuestro Dios mismo lo hace con nosotros. No hagan ídolos de sus niños. Eso es el opuesto de lo que está haciendo aquí. Es Abraham actuando por Dios en la vida de sus niños, enseñándoles acerca de estas cosas. Eso es su deseo, familias. Que nosotros tenemos iglesias llenas de niños, conociendo. Y varios de ustedes han llegado a este punto con padres que no han sido fieles en este proceso. Y han vivido ciertas consecuencias por esas realidades. Pero está cambiando esto en esta generación. Viendo que la infidelidad de sus padres en esta área ha tenido consecuencias sobre ti, pero no significa que Abraham está diciendo, mire, mi papi era pagano y me enseñó mal, entonces estoy libre para hacer lo que quiero. No, Dios ha sido su padre y ha enseñado cómo debe hacer estas cosas. Y Él va a hacerlo. Y por esa razón, y yo quiero que ustedes me escuchen bien, algunos pueden pensar, puchica, entonces eso significa que Aarón está llegando diciendo, sea buen padre. Sí, en un sentido, sea buen padre. Pero no por sus propias fuerzas. Es estudiar quién es nuestro Dios. Porque cuando Abraham va a llegar a pedir cosas de Dios, él empieza con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Porque él conoce a su Dios. Entonces, en conocer a nuestro Dios, eso causa que nosotros vivimos en vista de esa realidad. Dios me ha mostrado gracia. No me ha dado lo que merezco. Estoy aquí solo por pura gracia de Él. Entonces, en vista de Él, voy a vivir en esta manera. Eso es lo que debemos ver en este texto. Eso es nosotros, familia. Es como nosotros estamos viviendo, estudiando la gracia de Dios para que tenga implicaciones sobre nuestras vidas. Cómo estamos criando a nuestros niños. En culto familiar, leyendo la Biblia con ellos, memorizando la Biblia con ellos, estudiando juntos. Cuando ya son un poquito mayor, estamos dándoles libros para leer. Siendo honesto, yo fallo en estas áreas, familia. Y siempre veo que puedo hacerlo mejor. Y una de las razones por lo cual no lo hago es olvido la gracia que he recibido de Dios. Entonces es estudiar la gracia del Señor y después aplicarlo en nuestras vidas.
Y solo una cosa pequeña. Si sus niños no tienen Biblias, esto es fuera de la línea en un sentido, pero si sus niños no tienen Biblias, pregúntanos y nosotros vamos a llevarles a traer Biblias para que tengan Biblias, para que ellos puedan tener su propia copia de la palabra de Dios. No debemos esperar hasta que tengan 25 y ya son adultos aquí en Honduras. Aún son niños en ciertas casas, pero 25, 26, 27 y ya tiene su primera Biblia. No, que no sea así. Que nosotros enseñamos a nuestros niños a tener y valorar la palabra de Dios diariamente. Y si económicamente o por cualquier razón no lo tienen, habla con nosotros y nosotros queremos resolver eso pronto. Pero queremos que nosotros seamos una iglesia que busca estas cosas y vivir de la manera que Dios ha mostrado su gracia. Nosotros respondemos. Pero tenemos que ver también la maldad de Sodoma y Gomorra. Él está haciendo una comparación entre los dos y versículo 20 dice: después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. Entonces tenemos la maldad de Sodoma y Gomorra, que su maldad ha llegado a Dios. Y es algo que debemos notar. La maldad nunca se escapa de Dios. Él está notando todo lo que está sucediendo. A veces nosotros queremos pensar que Él está dejando ciertas cosas suceder, pero no está escapando. Él se nota lo que está sucediendo. Es importante que nosotros reconocemos esta palabra, el clamor, es muy parecido a lo que sucedió cuando Caín mató a Abel. El clamor del cuerpo de Abel llegó a Dios. Dios vio lo que estaba sucediendo. Entonces Dios se nota las injusticias sucediendo en una cultura y una manera completa. No está escapándole esta maldad. Pero una de las cosas que a veces nosotros queremos decir es, sí, Sodoma y Gomorra tenía esos pecados en un sentido tan horrible que no lo hablamos abiertamente. Pero si ustedes quieren leer Ezequiel 16, 49 y 50, nos da más de lo que estaba sucediendo en Sodoma. A veces pensamos que solo es pecados sexuales. Pero en Ezequiel 16 dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociedad tuvieran ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. A veces nosotros queremos pensar que solo es ese pecado famoso, pero él está yendo bastante más ahí para decir lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra. Tenían arrogancia. Ellos querían hacer lo que ellos querían hacer. Ellos querían ser su propio Dios. Ellos querían actuar que ellos no tenían un Dios sobre ellos y ellos quieren vivir para ellos mismos. Vivían en abundancia. Y dice, sin pensar en los que tienen necesidad y sin pensar en los pobres. Había falta de deseo para lo demás. Ociedad. Ellos querían vivir para descansar, para no trabajar duro. Eso va en contra del mandato de creación, que es bueno que el hombre trabaja, pero ellos querían hacer nada. Estaban buscando trabajar solo para jubilarse. Que la Biblia nunca habla de la idea de jubilarse. No para regañar a gente que ya son jubilados. Pero la Biblia no habla de jubilarnos. No es trabajo duro para que después hago nada. No, eso es una mentira del diablo.
Porque va en contra de lo que Dios ha diseñado. Que el hombre trabaja para la gloria de Dios. Entonces Él está diciendo, entre el pecado del hombre aquí es ociedad. ¿Cuántas personas sabemos o conocemos, a veces nosotros mismos, que estamos trabajando 5 días a la semana solo para descansar? Uy, ya viene viernes y después sábado y no quiero trabajar. Y voy a echar la hueva, voy a estar en la casa. Porque pensamos que eso es de verdad alegría. Pero eso es pecado, va en contra de lo que Dios ha diseñado. Él está diciendo que ociedad va en contra de lo que Él ha diseñado. Y eso es lo que ellos quieren. Conozco amigos aquí que solo trabajan para que puedan viajar. Eso es la razón por la cual están trabajando, para ir a hacer cosas. Ok, acabamos de terminar Semana Santa. Y algunos lleguen de la playa y dicen, uy, no. No estoy diciendo que no podemos disfrutar de lo que Dios ha dado. Y que no es bueno descansar. Pero hay una línea fina. Descansar no es lo mismo de ociosidad. Ociosidad, ahí está. Ociosidad. No son lo mismo. Descansar es bueno. Dios mismo lo hizo y nosotros lo hacemos domingo por domingo. Pero ociosidad es una idea de, no, el trabajo es casi un castigo. Buscamos un trabajo a donde no tengo que ir al trabajo. Que no voy a tener un jefe sobre mí. Libertad. Y lo cambiamos a cosas políticas. Pero va en contra de lo que Dios ha diseñado. Pero va más allá. No quieren pensar en los pobres y los que son necesitados, los viudas y los huérfanos. Entonces eso es una ciudad tan horrible. Pero antes de tirar piedras hacia Sodoma y Gomorra, podemos decir que eso es una descripción de Tegucigalpa. Que hay ociosidad. Hay ricos solo pensando en ellos mismos. Aún pobres solo pensando en ellos mismos. Que hay problemas en cuidar a los huérfanos y las viudas. Que hay un montón de gente que solo está viviendo para no trabajar. Que la idea que el aborto es algo empujado aquí, ya con la nueva presidencia. La idea que eso no es cuidar a los necesitados o los pobres. Hay orgullo en cada lado. Después de mí, todo lo demás pueden hacer lo que quieren, pero mis derechos son los más importantes. Lo que yo quiero. Entonces debemos ser honestos que cuando veamos Ezequiel y comparamos, podemos decir, uy, eso llega muy cerca a casa. Porque puede ser que no está describiendo Tegucigalpa, pero puede ser que está describiendo mi propio corazón. Y la manera que yo vivo. Y eso, si terminamos allá, puede causarnos bastante como desánimo. Pero aún sabiendo lo que está sucediendo en Sodoma y Gomorra, ¿qué hace Abraham? Empieza a interceder por ella. Interesante que él hace intercesión sabiendo todas estas cosas. Aún hablando con Rudy, puede ser que él sabía, ni había 50 personas allí adentro de la ciudad que eran buenas. Entonces, él llegue y empieza a interceder por este pueblo. En versículo 22, entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. Entonces, ya tenemos los dos hombres que vamos a ver en capítulo 19 que van bajando a Sodoma y Gomorra. Y tenemos a Abraham que se queda con Dios hablando. Y mire lo que sucede. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, en verdad destruirás al justo junto con el impío. Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. Y mire la razón por la cual él empieza a interceder
por ellos. Versículo 25 dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Su argumento por que Dios no debe hacerlo es por el carácter de Dios. ¿Por quién tú eres, oh Dios? No haga esta cosa, por favor. Si hay 50 justos que hay en la ciudad, no hágalo. Y hay audaz en esto. Tiene Dios a la par de él y está diciendo, hey, por 50. Y a veces nosotros cuando tenemos un deseo de algo, nosotros llegamos con un poco de vergüenza y queremos pedir. Y si ustedes han tenido esa experiencia de ir a un lugar del gobierno y ver la cara de la muchacha ahí atrás del escritorio, decías como, uy, hola niña, ¿cómo está? Mire, ocupo un favor. Y llegamos así. Pero Abraham dice, no, ¿por quién tú eres, oh Dios? Tú eres un Dios justo. Y hay gente que son justos en esa ciudad. ¿Por quién tú eres? No haga esta cosa. No está diciendo por quién es la persona en la ciudad. No es por quién es Abraham, pero es por quién es Dios. Dios mismo. Tú eres Dios. Y porque tú eres Dios, ¿no harás justicia por ellos en esta situación? Y me llama la atención también que él está dando la beneficio de la duda. Que nosotros cuando pensamos en algo malo o a alguien que está pecando, no queremos dar nada de la beneficio de la duda. Pero él, viendo todo lo de Sodoma, dice, tal vez hay 50. Si hablamos del gobierno en Honduras, la gente hablando de ellos, ni hay un bueno ahí. Pero todavía Abraham está pidiendo misericordia por esa ciudad, por si hay 40. Y él va a ir bajando la cantidad. Pero antes de ir a lo que él va a hacer con Dios, es un sentido de lo que debemos saber es que Dios, por su gracia, no trae el juicio que una ciudad merece por los justos que hay en esa ciudad. Toda ciudad en todo el mundo requiere juicio. Pero en un sentido, por los santos que hay en una ciudad, Dios no da lo que merece esa ciudad. En un sentido, el gobierno de cualquier país debe dar gloria a Dios que existen creyentes en sus pueblos. Y eso significa que nosotros no debemos dejar de interceder por nuestros países y gobiernos y pueblos y gobernantes, pidiendo que ellos conocen a Cristo. Eso es algo que debemos ver aquí, que nosotros debemos reconocer, que nosotros debemos, como dice Cristo en Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra. Somos sal, somos luz en una ciudad. Eso es lo que Él está pidiendo, pero hay sal y luz en esa ciudad. Pero en el proceso, Él lo hace con respeto, porque en un sentido, versículo 27, Él dice, y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Es como Dios, yo sé quién soy. ¿No merezco su gracia y misericordia conmigo? Pero voy a preguntar nuevamente. Entonces, versículo 28, tal vez faltan 5 para los 50 justos. Entonces ya, 45. Y después va a pedir 40. Y yo pienso que algunos quieren decir, entonces él está regateando con Dios. Yo tengo un recuerdo cuando yo fui con mi familia a Tijuana, México. Y estaba en la calle y había unas gafas que yo quería. Y el hombre me dijo, cuesta
$15. Y yo le dije, no, ve, 10. Y él bajó a 13. Y yo, no, 8. Y él bajó a 10. Y yo dije, 5. Y él bajó a 8. Después yo le dije, 2. Y él me dijo, 5. Y yo le dije, nah, solo quería regatear, no era para comprarlos. Entonces me fui y él me dijo, no, $2. Y yo le dije, no lo quiero, ni tengo $2 para comprarlos. No es lo que él está haciendo en este texto. No es que él está viendo si Dios, cuánto puede ser que con mi manera de llegar a ti. No, es él explorando la gracia de su Dios, la justicia de su Dios, la grandeza de su Dios, explorando esa realidad. Y nosotros debemos aprender de Abraham en esta manera, que Abraham se nota que él tiene derecho a interceder por otros, porque Abraham tenía que tener Lot, su esposa, sus niñas, los esposos de sus niñas y otros que estaban en esa ciudad pensando en ellos. Entonces voy 40, 30, 20, 10 pidiendo. Y nosotros podemos aprender de eso, que podemos estar intercediendo por familiares, por vecinos, por conocidos, por gente que podemos pensar que son tan lejos de Dios, pidiendo por quién es Dios y no dejando de hacerlo, pidiendo que conoce a este Dios, que llegue a este Dios con confianza en quién es este Dios, que Él muestra misericordia. Pero podemos no solo pedir por nuestros familiares, podemos pedir por nuestra ciudad, por nuestras escuelas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, intercediendo. Y cuando dejamos de interceder, eso debe ser una alerta en nuestras vidas. No hay interés para lo demás. Que ellos hagan lo que ellos quieren hacer. Yo hago lo que yo quiero. Abraham tenía todo derecho a decir, no, ese Lot robó la tierra mejor hace unos capítulos, que recibe lo que él ha escogido. Pero él sigue pidiendo, intercediendo. Puede ser que usted tiene un familiar que está luchando con pecados que ha llevado a ellos lejos de Cristo. No deje de pedir, interceder por ellos, aunque puede ser que ellos no lo quieren. Sigue pidiendo por quién es Dios, no porque sus peticiones son suficientes. Pero mire, él llegue hasta un punto. Y dice en versículo 32, entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallan ahí 10. Pero se termina allá. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 1? Porque en 10 hay varias maneras de verlo, no sé cuál es. Puede ser que 10 es un número completo y normalmente para tener un lugar para alabar a Dios normalmente requieren 10 personas. O puede ser que él estaba contando gente, familiares que estaban allá. Pero nosotros en capítulo 19 vamos a saber que en cierto sentido ni hay 10. Porque sabemos que los esposos de sus hijas se quedan. También su esposa ve atrás. Después sus hijas hacen cosas que vamos a hablar cuando llegamos a ese punto con él, con Lot. Entonces sabemos que en un sentido no hay ni un bueno en la ciudad. Entonces nosotros debemos preguntar por qué él solo se fue a 10. Porque pienso yo que en un sentido Abraham solo es una sombra de Cristo. Que Cristo dijo, si uno es suficiente para todo el pueblo. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque Cristo se fue a la cruz y recibió toda la ira de Dios. Y en hacer lo que dijo, ya está terminado. Ya está pagado la deuda. Entonces, lo que Abraham no estaba listo a hacer en entrar a la ciudad y dice, por un solo, Cristo mismo tomó forma de siervo y se fue a la ciudad lleno de maldad
y pagó lo que merecían. Entonces, para mostrar que Él estaba listo para interceder para su pueblo. Eso es porque cuando llegamos a Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Que Cristo está intercediendo por su pueblo. Abraham es sombra de esa realidad, apuntando a esa realidad, que Cristo mismo tomó forma de siervo. Y en este día que nosotros sabemos que un montón de gente están celebrando la resurrección, Romanos 8:34, nosotros mismos estamos celebrando esto como hacemos cada domingo. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús. Es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, él también intercede por nosotros. La resurrección nos da confianza que tenemos uno que sigue intercediendo por nosotros. Donde Abraham se quedó con 10, Cristo sigue haciendo por nosotros si somos creyentes. Por lo que Él ha hecho, diciendo, ¿quieres saber si está pagado? Mire acá y mire acá. Mire a mis lágrimas y las maneras que yo he dado mi vida por ellos. Él está intercediendo por nosotros. Eso debe causarnos alegría, familia. Que Él hace eso perpetuamente. Eso significa que no lo va a dejar de hacerlo. Si sos creyente, eso es su esperanza. Que Cristo mismo, la aroma de su ofrenda en lo que Él hizo en la cruz, llegue diariamente, segundo por segundo, delante de Dios. Y somos recibidos, no porque somos buena gente, no porque somos una gente que ocupaba un poquito del sal de Cristo y solo faltaba eso. No, es que éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos escogió, nos agarró, nos salvó y nos dio herencia con Él para toda la eternidad. Y Él, cuando nosotros luchamos con nuestros pecados, cuando estamos luchando, Él sigue intercediendo por y con nosotros diariamente. Entonces eso significa que nosotros podemos ver a Él, a nadie más. No a nosotros mismos, a nuestras obras, a nuestras habilidades o nuestras buenas obras. Debemos ver a Cristo, el único. Porque sabemos que la ira de Dios va a caer sobre Sodoma y Gomorra. Pero la ira que nosotros merecemos ha sido puesto sobre Cristo. Y por eso podemos cantar con alegría. Pero si no sos creyente, eso no es su promesa. Si sos alguien viviendo por ti mismo, odiando las maneras de Dios, viviendo por su propia bien, Cristo no está intercediendo. La ira de Dios se va a caer sobre ti. Arrepiéntese y venga a Él. ¿Por qué? Porque Él está listo para recibirle. Venga a Él, descanse en Él y tener Cristo que está listo para decir, yo estoy perpetuamente intercediendo por ti. Y si sos creyente, descanse en quién es su Cristo y responde a la gracia que ha mostrado contigo en una manera de vivir para tu gloria, su gloria. Y oremos esto. En el nombre de Cristo, queremos esto, oremos esto, porque queremos ver eso en nuestras vidas. Eso es lo que queremos hoy, familia. Ser cambiado por la palabra de Dios a través de su obra en nosotros, ¿o no? Oremos. Padre Celestial, gracias por esta realidad que tenemos Cristo, que es suficiente. Que nosotros podemos decir que nosotros podemos llegar delante de ti intercediendo por otros y por nosotros mismos. No porque nosotros merecemos ese acceso, pero por quien tú eres, oh Dios, por quien es Cristo.
La razón por la cual Abraham podía pedir esas cosas es porque él conocía la justicia que tú tienes. También, oh Dios, nosotros podemos llegar delante de ti porque sabemos la gracia y misericordia que tenemos en Cristo Jesús. Oh Dios, ayúdanos a ver y entender eso más profundo hoy. Cuando vayamos a casas hoy para hablar y comer juntos, que podemos tener casas llenas de pláticas acerca de tu bondad y gracia con nosotros. Ayúdanos a animar unos a los otros a vivir para tu gloria, oh Dios. Que nosotros podemos responder a su gracia. No porque nosotros pensamos que eso cambia nuestra postura delante de ti. Eso ya está. Pero para que nosotros, en respuesta a su gracia, podamos vivir para tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.